¿A cuántos les gustan los retos? Los desafíos. ¿Seguro? Muy bien, muy poquitos. A muy pocos les gustan los retos y los desafíos. Se dice que en el desierto plantar o hacer siembras es todo un reto y un desafío. Por muchos aspectos, porque allí hay una serie de adversidades y de cosas que se presentan en el desierto que hacen que no sea tan fácil. Primero, plantar. Segundo, hacer que las plantas crezcan. Y tercero, llegar a que las plantas sean fructíferas, florezcan y fructifiquen. La aridez de los desiertos hace que solo puedan instalarse allí plantas que son muy especiales de sembrar allí. Hay algunas plantas que se llaman xerófilas y esto se refiere a una planta especial que es adaptada para vivir en esos ambientes, en donde hay escasez de agua, el sol es muy fuerte, pero que aún en medio de ese lugar crece, florece y fructifica. Digan conmigo. Crece, florece y fructifica. En el pasado verano que tuvimos aquí en esta región, pues se sintió la sequía, ¿no? La ausencia de agua. Y para ninguno de nosotros es desconocido, vimos cómo muchas de las plantas pequeñitas ni siquiera pudieron crecer. No llegaron a crecer, algunas medio crecieron ahí, pero no fructificaron. Se perdieron muchas cosechas, se perdieron muchos esfuerzos. Las plantas murieron, no llegaron ni siquiera a crecer. Y pues, como usted sabe, ¿por qué fue? ¿Por falta de qué? De un recurso importante. Pues esto que genera desabastecimiento, genera pérdidas económicas, carestías y hace que muchos pierdan el interés por volver otra vez a cultivar. Esto hizo que algunos tuvieran que luchar con los riesgos que se tienen para crecer, hacer esfuerzos para que las plantas crecieran. Yo me acuerdo que algunos tuvieron que iniciarse métodos para regar las plantas, los que podían tener aquí de pronto estanques. Yo me acuerdo que algunos tuvieron que hacer esfuerzos para hacer riegos, fueron desafiados, fueron retados a hacer que las plantas crecieran. Y pues obviamente cuando las plantas no crecen, no llegan al nivel que es, pues sus frutos son raquíticos o a lo mejor no hay fruto. La iglesia del Señor, en cada uno de nosotros como personas, como miembros de esta comunidad, no solamente hay que sembrar para crecer, sino también tenemos que crecer para ver buenos resultados, para que haya fructificación en nuestra vida. Necesitamos crecer. Por eso vuelva y diga conmigo, necesitamos crecer. La pregunta es, ¿qué hacer para que las plantas crezcan de manera saludable y tengan a tener una productividad o una fructificación adecuada? Pues eso nos involucra factores como el mismo agricultor y su familia, sus trabajadores. El crecimiento trae muchas complicaciones, trae retos, trae desafíos.
Algunas veces trae problemas, pero también trae alegrías. Y lo bueno es que cuando hay fructificación, la gente es bendecida. También en la iglesia, para que haya crecimiento, debemos involucrarnos todos. Diga conmigo, yo debo involucrarme. Es decir, tú me necesitas, yo te necesito y juntos podemos crecer. Tenemos que crecer. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios esta mañana, al libro de Hechos, escrito por el evangelista Lucas, el doctor Lucas, médico Lucas, en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2. Cuando lo tenga ahí en Hechos, capítulo 2, vaya hasta el versículo 41. Yo voy a leer la palabra del Señor en la versión, nueva versión internacional. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien. Así que los que recibieron la palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Pero vean lo que hacía la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más hacían? Y en la comunión. Diga conmigo, en la comunión unos con otros. Y también en el partimiento del pan, es decir, participaban en la celebración de la cena del Señor y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos, según lo que cada uno necesitaba. Y versículo 46 sigue diciendo, y perseveraban cada uno por su lado. Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Versículo 47. Díganlo conmigo. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día al número de la iglesia los que iban siendo. Amén y amén. El título que le he colocado a este mensaje es un desafío a crecer. Un desafío a crecer. Porque lo que nosotros podemos encontrar a través de este texto es que la palabra del Señor nos enseña a nosotros que el Señor le dio la gran comisión a sus discípulos, los instruyó durante 3 años y medio, no para que fueran personas estáticas, no para que se estancaran, no para que siguieran siendo común y corriente, no para que siguieran siendo los mismos de siempre, sino que el Señor, cuando los instruye, imparte sobre ellos, les está impulsando y los está llevando a tener crecimiento.
Usted mismo podrá darse cuenta que el Señor Jesús apenas los conoció aquí en Galilea. Eran personas que comunes y corrientes, estaban aquí haciendo sus oficios, sus labores, sus actividades, y a lo mejor tenían algunas empresas, tenían negocios, pero sus vidas eran sin visión y sin misión. Es decir, cualquier cosa para ellos era lo normal. Y el Señor Jesús empieza a trabajar en ellos, los llama, los capacita, los entrena, trabaja en ellos, los libera, los renueva, los restaura y obra en ellos para que ellos empiecen a hacer la obra de ir a predicar el evangelio a otras ciudades, a otros lugares. Por eso puede ver ahí en Mateo capítulo 21, versículo 19 y 20, en donde el Señor Jesucristo les dice: toda potestad me es dada de los cielos, por lo tanto ahora yo les doy a ustedes la autoridad, por lo tanto a ustedes los comisiono ahora, por lo tanto a ustedes les ordeno que vayan y hagan discípulos de todas las naciones y los bauticen y les enseñen todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, para que ellos también hagan lo mismo con otros y así sucesivamente. Es decir, que la iglesia va en crecimiento, en avance, hasta llegar al número del Señor que tiene preparado para todos los años. Lo ideal era que todo el mundo se salvara. De hecho, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, dice el texto bíblico, que por todos. Pero no todos tienen la capacidad de recibirlo y de aceptarlo como Señor y Salvador de sus vidas. Hay algunos que lo rechazan y que no aceptan el Evangelio. Pero los que hemos venido y los que hemos llegado a Cristo, los que estamos aquí en este lugar, quien visita nuestra casa por primera vez, o de repente usted que está aquí ya por varias veces y se congrega regularmente, la intención del Señor Jesús de llamarlo a participar de la familia de Dios y del reino de Dios es que usted no sea un cristiano estático, estancado, sino que continuamente usted a diario, semana a semana, mes tras mes, año tras año, usted vaya experimentando crecimiento. Por eso diga conmigo, nuevamente necesitamos crecer. Así que este texto se da en medio de uno de los eventos más poderosos que la iglesia primitiva pudo experimentar. Como usted puede observar, el inicio del capítulo 1 es el tiempo en el que Dios había prometido, en el que el Señor Jesucristo había prometido la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, el día de Pentecostés. Como usted puede ver esto, se encontraban por lo menos 120 personas allí en el lugar, esperando, orando juntos, unánimes, esperando la venida de la promesa. Y una vez que la promesa llega a ellos, que el poder del Espíritu Santo es impartido sobre ellos, empieza ahora el trabajo de la obra. Ir a predicar. Como usted puede observar el texto, se levanta el apóstol Pedro, empoderado por el poder del Espíritu Santo, y empieza a dar su primer discurso, su primera predicación. Y muchos de los que estaban allí siendo testigos se dan cuenta de varios sucesos. El primero de ellos es el estruendo que generó la venida del Espíritu Santo. Porque muchos de los que estaban aquí de visita en Jerusalén, de diferentes ciudades vecinas, de diferentes países vecinos, decían: ¿cómo es posible conocernos a estos hombres y cómo es posible escucharlos hablar en nuestros propios idiomas? La gente empezó a decir: ¿será que están borrachos?
¿Será que están llenos de mosto, embriagados? Pero el apóstol Pedro se levanta predicando y diciendo: no varones, no comunidad, no gente que se ha reunido y que me escucha en esta mañana. Es el poder de Dios que se ha manifestado en este tiempo, la promesa que el varón perfecto de Dios declaró que iba a venir sobre estos días. Y empieza ese día a haber crecimiento en la iglesia. Como usted puede observar en el versículo 41, dice el texto bíblico, que ese día por lo menos fueron bautizados ¿cuántos? 3,000 personas. Oigan, el Señor Jesucristo me ha logrado eso. El poder del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús lo había prometido y había dicho que cosas mayores harían sus discípulos. ¿Cuántos creen? Pero estos discípulos venían ¿en qué? En continuo crecimiento. Fueron llamados, fueron discipulados y ahora están haciendo la obra. Ya están ¿qué? Fructificando. Como discípulos del Señor Jesús tenemos que crecer y fructificar. Y yo quiero proponerle en esta mañana por lo menos 3 aspectos que quiero dejar en su corazón. Así que abra su corazón. Y quiero dejarle 3 aspectos que debemos tener en cuenta nosotros y que hagamos nosotros para poder crecer. La pregunta que nosotros deberíamos plantearnos en esta mañana es: ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos nosotros experimentar crecimiento? Tanto en lo personal, en lo económico, ministerial, familiar, espiritual, como iglesia. La primera clave que yo encuentro en este texto es que podemos crecer si estamos juntos, perseverando en lo espiritual. Digan conmigo, podemos crecer estando juntos, perseverando en lo espiritual. Pero dígalo con alegría, dígalo con gusto, dígalo con, así como dijeron sabio pensador tolimense, con entusiasmo. Dígalo con ganas. Perseverando en lo espiritual. Versículo 41 al 42. Vea lo que dice la palabra. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. ¿En qué aspectos espirituales debemos perseverar? Pues Lucas dice que esta reciente iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. O sea, en la Biblia. Dicen que los hermanos discípulos recién convertidos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué era lo que ellos enseñaban? Porque es que aquí es en donde está el punto. ¿Qué era lo que enseñaban los discípulos? Pues enseñaban
lo que Cristo les enseñó. Enseñaban acerca de Jesús, de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era lo que enseñaban sus discípulos. Esto, pues automáticamente obligaba a que los oyentes, a que los recién convertidos tuvieran que empezar a estudiar las Escrituras, a orar, a congregarse primordialmente de manera disciplinada. Como usted puede ver el texto dice que todos los días, no era de vez en cuando, todos los días. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta trabajo a veces hasta venir a la iglesia? Y eso que es cada 8 días. ¿Qué disciplina? Primero nos vamos a ver los terneros, primero nos vamos a ver por allá las matas, primero nos vamos al fútbol, primero nos vamos a todo lado, menos venir a la iglesia. La indisciplina. Y si nosotros queremos crecer, entonces, ¿a qué es que nos debemos dedicar? Primeramente, a los aspectos espirituales. Porque es que esta iglesia recién convertida, mi amado hermano, esta iglesia no tenía el Nuevo Testamento. ¿Usted sabía eso? Esta iglesia únicamente tenía la Torá. Únicamente tenían los escritos del Antiguo Testamento, algunos libros de los profetas, pero no tenían el Nuevo Testamento, no tenían escritos los evangelios, mi hermano. Y ellos tenían que obligatoriamente dedicarse a estudiar profecía por profecía, escrito por escrito, capítulo por capítulo de los libros del Antiguo Testamento, de la Torá, para certificar y asegurarse que lo que los apóstoles estaban predicando era verdad. Ellos tenían que asegurarse, los nuevos creyentes, que lo que estaba sucediendo allí no era un mover de emociones, sino que ese era el cumplimiento de la palabra profética que se había dicho unos años atrás, unos siglos de años atrás. Oigan, esa gente tenía que hacer un esfuerzo grande en ese sentido, mi hermano, para ver que lo que ellos estaban predicando, para ellos no era fácil entender el evangelio. Para los primeros creyentes, aceptar a Cristo era difícil, era complicado, porque ellos no tenían el evangelio escrito. Apenas se estaba empezando a producir un crecimiento. Y para nosotros poder crecer como iglesia necesitamos dedicarnos a qué? Al estudio de la palabra de Dios, a leer, a profundizar un poco, a analizar algunos asuntos, algunos aspectos. Ellos tenían que esforzarse en este aspecto. ¿Y por qué tenían ellos que perseverar en lo espiritual? ¿Por qué nosotros también tenemos que perseverar en lo espiritual? Porque, mi hermano, para llegar a la madurez necesitamos crecer en aspectos primordiales como la doctrina. ¿Sabe por qué hay mucha gente que se deja confundir? Cuando llega otro de por allá de otra generación, facilito lo sacude y lo mueve
Y facilito también empezando a pensar, oigan, sí, de verdad, lo que fulano de acá me dijo, sí, eso es cierto, eso es verdad. Mentira del diablo, la Biblia no está escrito eso. Alguien me dijo un día que a la iglesia no venía porque aquí en la iglesia eran demasiado liberales y que las damas se vestían con pantalón, que por eso no venían a la iglesia. Y le dije yo un día a esa persona, le reto y le desafío a que me busque en la Biblia la palabra pantalón. Y verá que no la va a encontrar. Y la gente se deja mover por eso. Porque no conocen la palabra, no conocen la doctrina. ¿Saben? Si nosotros queremos crecer como personas, tenemos que dedicarnos a tener conocimiento de la palabra de Dios. El mismo que predicó este mensaje en Hechos capítulo 2, dice también por allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si ustedes aspiran algún día a parecerse a Cristo, entre otras cosas, esa debe ser nuestra máxima meta. Nuestra máxima meta es llegar a ser como Cristo. En carácter, en testimonio, en comportamiento, en conducta, en humildad, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, en amor, en fe, en bondad, en misericordia, en gracia. En todo eso necesitamos parecernos a Cristo. Su meta máxima no es crecer económicamente. Y está bien que usted crezca económicamente, y doy gloria a Dios, porque así usted va a poder aplicar más y dar más para esta obra y para la contribución de la extensión del reino de Dios. Pero nuestra máxima es que nosotros seamos como Cristo. Y para llegar a ser como Cristo necesitamos conocerlo. Y la manera de conocerlo es a través de las Sagradas Escrituras. Así que diga mi hermano, yo tengo que esforzarme por estudiar las Sagradas Escrituras. Otro aspecto que nos lleva a nosotros al crecimiento dentro de este mismo punto es perseverar en la oración, versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Por eso, hermano, manténgase firme en lo que dice aquí la palabra de Dios, no en argumentos de otros que dicen ser. No, mi hermano, usted deje de estar mirando YouTube, deje de estar mirando Instagram, se están mirando por allá de otras redes sociales de predicadores que usted ni conoce. Dedíquese a leer fervísimo la Biblia. Dedíquese también a orar, dice ahora aquí el texto en el versículo 42. Dice que se mantenían en la partición de la comunión, el partimiento de pan y en la oración. Usted quiere conocer de verdad al varón perfecto, a Cristo Jesús, al Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, a nuestro Padre celestial. Pues mi hermano tiene que orar. Usted sabía que la oración fue dada para nosotros no como un modelo místico. No creyendo que la oración es un amuleto que lo va a salvar a usted. No. El que lo salva a usted es Jesucristo, mi hermano. Él es el que lo va a llevar al cielo. Él es el que bendice su vida.
Él es el que le rodea, el que le guarda, le protege y le ayuda. Y en realidad no es porque usted ore, mi hermano. No. Es por su gracia, su misericordia, su favor, su gran amor a favor de nosotros, mi hermano. Pero la oración es dada para nosotros, para que a través de ella tengamos una conexión, tengamos un tiempo de comunión, de compañerismo, de intimidad con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, para poderlo conocer. Es en esa intimidad en donde usted puede conocer a Dios. Y por eso es que nosotros debemos orar. Sí, la oración también tiene poder, porque es una de las armas que Dios nos ha entregado, armas de milicia. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y si usted es una persona que ama esta congregación, que ama a sus hermanos, que ama la obra, pues mi hermano, usted va a tener que orar pidiendo a Dios que Dios interceda en esas personas para que esas personas puedan crecer. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que nosotros somos como niños, como un niño pequeñito que necesita recibir leche de qué? De leche materna. Cuando el niño ya está un poquito más grandecito, ya empieza a darle alimento licuadito ahí en juguillos, en papillas, para que él vaya asimilando. Pero luego el niño va empezando a crecer un poco más grandecito, así como Laura, así como Sally, que van creciendo. ¿Qué necesitan? Un alimento un poco más sólido. Ya pueden comer yuquita, ya pueden comer platanito, carne, pollo, pechuga, pescado. Cambiamos de tema porque se nos alboroca el hambre ahorita. Pero hermano, ya llega a una etapa, una edad de la adolescencia que usted ya no necesita decir, coma eso, coma aquello, no, él ya come solito y ya sabe. Porque ha crecido. Sí. Y necesitamos orar unos por otros por el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento de usted como persona, por el crecimiento de usted en su finanza, en su vida familiar, en su economía. Miren, hermano, el éxito de la vida cristiana no depende de venir aquí todos los domingos a escuchar palabra. Hermano, el éxito de su vida cristiana es de que usted toma la palabra y cuando está en su hogar la aplica para que haya crecimiento. Cuando usted empieza a dejar de pelear, empieza a dejar de maldecir, empieza a dejar de ensoberbecerse contra los demás, empieza usted de dejar de arrepentir contra el vecino, empieza a perdonar, empieza a abrazar, empieza a amar. Eso significa que usted está creciendo y está empezando a florecer. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, necesitamos orar. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y por qué debemos orar? Por todo, pero también por el crecimiento de la iglesia. Hay hermanos que se demoran más tiempo para crecer. ¿No ha visto que aquí cuando usted siembra las plantas, hay unas plantitas que son unas tranquilas aquí? Casi que usted dice, no, esta planta no se va a dar. Pero hay otras en otros lugares que, hermano, y todas fueron sembradas el mismo día. Y uno dice, uy, pero estas plantas cómo están hermosas, vea, estas sí van a cultivar, sí van a producir. ¿Por qué? Si en la agricultura se da eso, también en la vida espiritual se da. Hay hermanos que, hermanos, cogen la palabra, la toman, la aceptan y de una vez la ponen en práctica y así crecen y avanzan. Y hermanos, usted lo ve como cosas, usted lo ve predicando de al uno, le ve predicando de al otro y llamando la atención del otro y buscando la manera cómo esos hermanos puedan plantar en un grupo, ir a orar por una familia, invitarlos a la iglesia.
pero hay otros hermanos que no, hermano. Hay otros hermanos que duran 20 años y hermanos no han entendido la condición. No han entendido que hay que volverse a Dios. No han entendido que hay que dejar el pecado. No han entendido que hay que vivir para Cristo. Tenemos que orar. El apóstol Pablo dijo por allá en la carta que escribió a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9. Esto pido en oración. O sea, él estaba orando y diciendo esto en oración. Que el amor de ustedes abunde aún más y más. O sea, que vayan creciendo. Eso oró el apóstol Pablo. ¿Y qué nos dijo? El conocimiento verdadero. O sea, que el conocimiento vaya creciendo. No se quede usted simplemente con lo que aprendió hace 30 años. No, mi hermano, usted tiene que hacer el esfuerzo por estudiar, por prepararse, por avanzar, por seguir, porque hay algo más, hay algo nuevo. Mi hermano, usted empieza a estudiar un tema y le pueden durar 10 años ahí si usted quiere. Porque en la palabra de Dios nunca usted jamás va a terminar de tener todo el conocimiento completo, total, poder. No, hay muchísimo que aprender y en tan solo un solo tema. Entonces necesitamos avanzar en eso. ¿Y qué más dice el apóstol? Y en discernimiento. ¿Sabe qué, hermano? Esto sí que nos hace falta. Porque no tenemos discernimiento. A veces metemos la cabeza en miles de problemas y cosas y en situaciones y metemos ahí, y nos metemos en líos y en dificultades y en situaciones complicadas porque no tenemos discernimiento. No se metan con ese tipo, porque ese tipo la va a sacar de la iglesia. Entonces, no haga tal cosa, hermano, no se metan con tal persona porque se lo va a tumbar. Y la esposa le dice, mire, fulano de tal, que no vaya a hacer eso. Lo tumban y después la esposa le dice, yo se lo advertí. Lo van a tumbar y lo tumban. Porque nos falta que y sea necesitamos crecer en eso. Y eso, ¿cómo llega a nuestras vidas? Eso no llega por arte de magia. Eso no llega a menos, mi amado hermano, que usted persevere. ¿Y qué es perseverar? La palabra perseverar significa arduo trabajo. La palabra perseverar significa disciplina. La palabra perseverar significa que usted se dedica un tiempo específico a hacer algo de manera consecuente, a diario. Todos los días hay que hacer. Y dice el apóstol, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto, de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Eso quiere decir que, mi hermano, cuando usted crece en amor, cuando usted crece, mi amado hermano, en conocimiento verdadero, cuando usted crece en discernimiento, mi amado hermano, usted va a poder dar lo mejor de su vida, va a ser puro, irreprensible y lleno de fruto para la gloria de Dios. Necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Sabe que hay gente, mi amado hermano, que se esfuerza por entender un versículo bíblico y no lo logran entender porque tienen la mente capturada por las tinieblas y no dejan, no permiten tener conocimiento. Necesitamos orar. Espíritu Santo, libera a esa persona que no entiende, que no crece, no avanza.
el congregarse. Versículo 44 y 46 de este texto que estamos. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa se la pasaban chismoseando. ¿No? Ah, ¿no? ¿No era eso? De casa en casa partían el pan. ¿Y qué más hacían? Compartían la comida con alegría y con generosidad. ¿Y qué más hacían? Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo. ¿Dónde se reunían los primeros creyentes? En el templo y en las casas. ¿Y para qué se reunían? Para hablar de política, para hablar de Herodes, para hablar de los hermanos que no se congregan, para hablar de los hermanos débiles, para hablar de ese hermanito que es demasiado colaborador, ¿no? Para tener compañerismo, para compartir comidas, aportes económicos, la cena del Señor. Nuestra congregación, el Ministerio de la Gran Comisión de Colombia, tiene un modelo muy parecido al de la iglesia primitiva. ¿Usted sabía eso? Las reuniones de grupo pequeño son muy importantes. Por eso hemos nosotros decidido trabajar aquí en una vereda buscando la manera como plantar un grupo de crecimiento integral. Porque es aquí en donde nosotros podemos compartir muchos aspectos que a lo mejor aquí usted no lo puede hacer. Estamos en el primer grado. Segundo, crecer en los aspectos espirituales. En el congregarse. Y allí compartimos alegrías, tristezas, necesidades, problemas, victorias, milagros. Ahí en ese grupo pequeño. Ahí nos exponemos más a nosotros abrir nuestro corazón. Pero también tenemos el modelo de venir los fines de semana a reunirnos y a congregarnos y a estar aquí juntos como hermanos en la fe, creciendo en la palabra. Recibimos una impartición general, una reunión central de los niños. Y todos aquí juntos como iglesia del Señor, adorando al Señor, dando para la extensión del reino, recibiendo la palabra para la siguiente semana, las instrucciones. Pero también aquí venimos a ser impartidos mediante las escuelas de crecimiento. Eso es. Todo este ejercicio, semana tras semana, es algo en lo que tenemos que perseverar juntos, ustedes y yo. Todos involucrados en que todos estemos perseverando en crecer en los aspectos espirituales. Y una familia puede experimentar crecimiento si primero nos enfocamos en los aspectos espirituales, en lo espiritual. Hay un orden. Y cuando juntos estamos trabajando en lo espiritual, entonces podemos crecer en número, en cantidad y en calidad. Por eso dígale que estoy a su lado. Tenemos que perseverar en lo espiritual, más que en lo material. Segundo, podemos crecer juntos creyendo en la misma visión. Y para los que les gusta escribir, podemos crecer si estamos juntos creyendo en la misma visión. ¿Qué
¿Qué será eso de una visión? La visión es el plan que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a nuestra congregación, la forma o la meta que nosotros tenemos para hacer. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La visión. Cuando creemos, estamos disponiéndonos a crecer. Porque es que hay gente que no cree en la visión. Y la verdad es que no vamos nosotros a crecer nunca a menos que nosotros nos dispongamos a creer. Nos dispongamos a crecer. Uno de los problemas más frecuentes que se encuentran en las congregaciones, en la familia, de la fe, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en el colegio, es que de manera definitiva la gente no le gusta ponerse de acuerdo. Eso es muy difícil, es complicado. No nos ponemos de acuerdo en lo que Dios quiere que hagamos. Unos tiran para un lado, otros tiran para otro lado, y siempre en desacuerdo. El problema por el que muchos no pueden crecer es porque no tienen visión. Porque no saben para dónde van. No saben qué es lo que hay que hacer. No saben qué es lo que tenemos que hacer. Vean, por ejemplo, en Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice la palabra del Señor: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía, se extravía. Y pues cuando una persona no tiene visión, pues cualquier cosa le sirve. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Cualquier bus que vaya para arriba o para abajo, le sirve. Porque no tiene visión. No tiene metas, no tiene objetivos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay algunos que van a una iglesia solo por la alabanza. Hay otros que van a otra iglesia solo por el predicador, ni siquiera es por la palabra. Y hay otros que van a otra iglesia y saben que aquí de esa iglesia y van y se meten aquí a otra iglesia porque allá hay uno que hace milagros. Y saben que hay esa iglesia y se van para otra iglesia porque allá hay humo, cámaras, sonido, show, espectáculo. Y ni al final de cuentas, ninguna iglesia le sirve. No les gusta ninguna visión. Nuestra congregación tiene una visión. Algunos hermanos a los que yo me llamo hermanos cabras, porque brincan de iglesia en iglesia. Así se la pasan durante años. Hermanos, se la pasan 10 años, 20 años, 30 años, 50, se les pasó la vida y nunca crecieron. ¿Por qué motivo? Porque están de iglesia en iglesia, de predicador en predicador, de ministro en ministro, buscando yo no sé qué vainas y qué cosas, pero nunca fructifica. ¿Por qué no fructifica? Porque no crecieron. Y si nosotros queremos crecer, tenemos que ser fieles en una sola parte. Tenemos que congregarnos con fidelidad en un solo lugar. Vean,
Hay muchos que van de iglesia en iglesia y se los encuentra uno y el hermano se pregunta, ¿y cómo va su vida? Pues pastor, yo llevo 35 años. De mantener. Bueno, mi hermano, ¿y qué ha pasado con su vida? ¿Por qué no sirve? Es que estoy orando. A ver, ¿dónde Dios me va a poner a trabajar? 35 años como cristiano y esperando. Bueno, ¿y qué pasa? No, es que estoy esperando la revelación a ver en qué ministerios que Dios me va a llamar. 40 años de estar ahí, de iglesia en iglesia. Hermano, ¿y por qué no sirve? Es que estoy esperando que Dios me dé una misión. Se me pasó la vida y nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque no fue bien. No se sujetó, no se sometió, no se preparó, no quiso crecer. No quiso crecer. No son fieles en un solo lugar. No crecen como discípulos, no crecen como cristianos, como miembros, como hijos de Dios de una congregación, aún como personas. Para poder crecer, necesitamos ser fieles en una visión, en la visión que Dios nos ha dado a trabajar. Nubes sin agua. Pero eso sí, pónganlos por allá en las caballerías. Pónganlos por allá en las panaderías. Pónganlos por allá. Eso sí, son buenos para hablar del pastor, del misterio, de la gente. Y dicen que hacen, pero no hacen. ¿Cuántos tienen proyectos de emprendimiento? Digan aquí en el amor de Jesús. ¿Cuántos tienen proyectos de emprendimiento? Pues mi hermano tiene que dedicarse a su proyecto de emprendimiento. Usted jamás va a saber qué es tener una empresa hasta que no se dedica a construir una empresa. Usted jamás va a saber qué es producir una huerta hasta que usted no se dedique a su huerta, a sembrar, a volcarla, a proteger las matitas, a echarles agüita, a librarla de insectos, de animales, a volcarla, a abonarla, a estar pendiente de las matitas, hasta que llegue a dar fruto. ¿Y eso qué le demanda a usted? Esfuerzo, dedicación y fidelidad. En un solo lugar. Porque si usted hoy siembra aquí y usted de aquí no de ahí, ya está suelta ahí, se va para otro lado, pues tampoco va a hacer nada. Para ver fructificación, productividad, usted tiene que ser. Tiene que hacerlo en un solo lugar. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Amados hermanos, les ruego, casi que el apóstol Pablo les está diciendo, vean, por favor, les suplico, ven, yo no sé cómo decirles a ustedes, pero les ruego, yo no sé si de pronto llorando o no, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si no me escuchan a mí, por lo menos escuchen entonces al Señor Jesucristo. Esa es la autoridad de Él que les estoy hablando. Que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Porque la iglesia, ¿en qué está dividida? Vean esto. En esta bendición. Los otros dicen, ay, no, es que el superapóstol. El superapóstol dijo que tal cosa.
Ah, no, hermano, ya lo había dicho aquí también. No hay necesidad que el superapóstol se vaya a decir, así dice el Señor. No. Otros corren, hermano, para la iglesia, no sé dónde, a los milagros. No, es que, hermano, ¿verdad? Tiene una unción tremenda. Aquí también hay unción, hermano. Creí que iba a decir algo. Gloria a Dios. Usted tiene la unción. Creí que iba a decir amén. Usted también la tiene, luego usted no es hijo de Dios. Luego usted no se está congregando, luego usted no está orando, luego usted no está, hermano, leyendo la palabra, luego usted, hermano, usted también tiene la unción. Y usted está cantando por el Espíritu Santo, no lo dude. No lo dude, hermano, usted la tiene. Y dice el texto, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Eso se llama visión. Y eso fue lo que el apóstol Pablo les dejó aquí a sus discípulos, a las iglesias primitivas. Ustedes tienen que trabajar bajo esta visión. ¿Cuál es la visión? Hacer discípulos. ¿Y cómo? Por medio de nosotros mismos. No hay otra manera de hacer discípulos, es por medio de nosotros mismos. Dios quiere usarte a ti y a mí. Dígame amén. Dios quiere que tú seas el participante directo. Vean lo que dice la palabra. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos dicen que yo soy seguidor de Juan. Yo soy seguidor de la reverendísimo. Otros dicen, yo soy seguidor de Apolos. Ah, no, yo me convertí aquí, pero soy seguidor de Boramial, quién sabe, qué otra iglesia. Otros dicen, no, yo soy seguidor únicamente de Cristo. No, yo sí voy a la iglesia. Sí, pero a mí no me pongan a hacer nada de esas cosas. No, yo solamente sigo al Señor Jesús. Y el trabajo aquí de la obra de crecer. Divididos, no estaban en una misma visión. Para nosotros poder crecer necesitamos ponernos de acuerdo en la visión que Dios nos ha dado. Y es que, hermano, la iglesia en los primeros días, en los primeros discípulos, inmediatamente reciben al Señor Jesús, reciben la palabra, empiezan todos los creyentes a aceptar la doctrina y no solamente a aceptar la doctrina, sino a trabajar en la misma visión que Dios había dado por medio del Espíritu Santo. Por eso díganle a su vecino, ya que está a su lado, deje de estar caminando por allá por otro lado. Díganle. Deje de estar mirando para otros lugares y sean bien aquí. Perseveren en la misma visión. Vean, escuchen. ¿Cuál era la visión de la iglesia primitiva? Hacer discípulos, predicar el evangelio, alcanzar comunidades y naciones por el poder del Espíritu Santo. Vea la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí se la tengo. O si de pronto está en algún momento, piensan y dicen, no, es que aquí no tenemos visión. ¿Cómo que lo tenemos? Aquí se la presenta. ¿Qué dice aquí? Buscamos transformar familias y comunidades por medio de quién? Personas comprometidas. ¿De personas qué? Comprometidas. Ah, ok. O sea que nos toca qué? Comprometernos. Porque el problema es que la gente no quiere comprometerse. ¿Cómo quiere que su comunidad crezca si usted no está comprometido? ¿Cómo quiere que su familia esté
sea una familia feliz, sea una familia alegre, sea una familia próspera, sea una familia que viva el evangelio, sea una familia unida, si usted no está comprometido. Somos nosotros los que tenemos que comprometernos. Buscamos transformar familia. Vean, la familia no se va a transformar solamente con pañitos de agua tibia. No, mi hermano, es como una iglesia que está comprometida al crecimiento, a la predicación del evangelio, a la extensión del reino de Dios. Es a través de usted y de mí que nosotros vamos juntos a trabajar para que estas comunidades reciban al Señor Jesucristo, sean transformadas y cambiadas para la gloria de Dios. El evangelio, cuando llega a una familia, transforma. El evangelio, cuando llega a un pueblo, transforma. El evangelio, cuando llega a una persona, transforma, lo cambia. Pero es usted el que tiene que comprometerse a ir a la familia. ¿Lo notaste? Es lo mismo. Y usted lo tenemos que asimilar, aceptar y guardar esta frasecita. Tenemos que hacerla como el ADN de nuestra vida, de lo que nosotros somos y hacemos. Cada día cuando usted se levante, acuérdese, yo soy discípulo de Cristo. Estoy comprometido con Jesús. Y soy yo el elemento, la herramienta que Dios quiere usar para transformar mi familia, mi barrio, mi vereda, mi municipio, en el nombre de Jesús, por el poder de los evangelistas. Otra vez dígale a él que está a su lado. Dejen de mirar para otro lado y trabajen en la visión que Dios nos ha dado. Y tercero, ya para terminar, podemos crecer juntos siendo ejemplo con los de afuera o para los de afuera. Ay, ay, ay. Podemos crecer juntos siendo ejemplo para los de afuera. Y esto sí que nos golpea. Versículos 43 y 47. Vean lo que dice la palabra. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Cómo se dan las señales, los prodigios, los milagros, el respaldo de la palabra de Dios? No se da simplemente porque ven, hermano, no. Esto es integral. Mente, corazón, cuerpo y acción. Pero ve el versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Disfrutando de la estimación del pueblo. Y cada día el Señor, ¿qué hacía? Añadía al grupo los que iban siendo salvos. De manera definitiva. Una de las mejores maneras que tenemos nosotros para evangelizar y ganar a otros para Cristo es el ejemplo. Y esto es claro en nuestra vida. Y en eso va incluido el testimonio, la conducta y el comportamiento. Esta iglesia primitiva era reconocida porque tenía elementos que la hacían una comunidad, una familia, un grupo de personas dignas de imitar. Gente de testimonio, de ejemplo y de testimonio. Dice el texto que la gente estaba como asombrada de ver cómo esta gente no simplemente hablaba,
sino que ellos demostraban lo que Cristo había hecho en su vida, que los había cambiado, los había transformado, los había restaurado, y ahora esa gente estaba adorando, exaltando la gloria de Dios, exaltando a Jesucristo resucitado, dándoles a ellos a conocer el Evangelio para que muchos se convirtieran y desearan estar en esa comunidad de creyentes. Especialistas en el tema familiar dicen que los primeros modelos a imitar para los niños, ¿ustedes qué creen que quiénes son? El ejemplo de la casa. Por eso, si su hijo es desobediente, es porque usted es desobediente. Si su hijo es rebelde, es porque usted es rebelde. Si su hijo es perezoso, es porque usted es perezoso. Porque todas las conductas que los niños tienen, las adquieren ¿de dónde? Del ejemplo de la casa. Si usted es grosero, vulgar, inmoral, tenga la plena seguridad que su hijo va a hacer lo mismo. Si no se ha dado cuenta que, por ejemplo, de padres borrachos, los hijos que salen. Borrachos, borrachines. Porque los primeros modelos a imitar están en la casa. Esta semana tuvimos una conferencista en la reunión de entrega de boletines. Aquí varios padres de familia pueden certificarse, ¿verdad o no? Que esto lo decía esta mujer. Y esta mujer parecía que fuera cristiana, pero habló cosas realmente contundentes con respecto al ejemplo y al testimonio y a las conductas de las casas. Usted no puede ir a hablarle a alguien aquí en la calle de algo que usted no está viendo, porque eso lo deja usted automáticamente sin importar. ¿Cómo va usted a corregir a sus hijos y a decirle este chino no sea grosero y vulgar, cuando usted para pedirle un favor, ni siquiera el favor, sino que usted lo mande a las groserías, a las macanderías, a la vulgaridad? No, mi hermano. La iglesia primitiva estaba aplicando algo muy importante que los estaba llevando a ellos a crecer como iglesia. ¿Sabe qué era? El ejemplo, el testimonio, la conducta. Examine su corazón en esta. Delante de sus hijos, usted cómo se comporta, y detrás de sus hijos, ¿qué es? O aquí en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra. Aquí en la iglesia hacemos una cosa y allí en el trabajo hacemos otra cosa. Eso se llama hipocresía. Eso se llama jugar con el evangelio. Saben que muchas personas a veces no se convierten en Cristo, al evangelio, precisamente por el mal testimonio de muchos cristianos. Si me da pena tener que decirlo, pero eso es la realidad. Muchos no quieren ir a la iglesia por culpa del testimonio de algunos cristianos, porque no son modelos, no son ejemplos con lo que fue. Muchas veces ni siquiera no es porque nosotros les prediquemos el evangelio del arrepentimiento. Me he encontrado con gente que me ha dicho, pastor, esta familia allá es peligrosa, esa gente allá no van a aceptar el evangelio. Y yo he ido a esas casas, hermano, y hasta el momento, gloria a Dios, Dios nos ha respaldado y han recibido el evangelio. Pero ¿sabe por qué? Porque miren nosotros que somos personas diferentes. Si usted se da cuenta de la manera de nosotros de predicar, nosotros no estamos predicando a las personas. Aquí predicamos principios. Aquí predicamos por modelo. Aquí predicamos doctrina. Aquí predicamos una palabra
vivencial, un evangelio vivencial, una forma de ser ejemplo y modelo con lo que puede. Juan, capítulo 14, versículo 5. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ustedes ahora lo conocen, porque lo están viendo, dijo el Señor Jesús. Tremendo esta persona, porque la palabra de Dios dice por allí que Dios no llama a nosotros a ser sus sacerdotes. Dios nos llama a nosotros a ser sus pueblos, sus embajadores, sus representantes. La gente que está aquí afuera, ¿cómo te digo? ¿Cómo te ves? Uno más, con la diferencia que viene aquí a esta iglesia. Generalmente ustedes hablan diferente. Los cristianos evangélicos no nos identificamos por predicar. Eso está incluido. Nos identificamos es por la manera como somos, diferentes, un estilo de vida diferente. Jesús está diciendo a sus discípulos, vean mi ejemplo, vean mi conducta, vean mi comportamiento, vean lo que yo hago, lo que yo digo, cómo yo soy, mis actitudes, mis palabras. Así es el Dios de los cielos, mi Padre santo, puro, limpio, perfecto, íntegro, recto, fiel, amoroso. Eso fue lo que vino a mostrarnos Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que Él era el modelo, el referente a seguir, el guía, el maestro, que Él era digno de imitar, de seguir. Él era la imagen perfecta y santa del Dios eterno, Padre de todo lo creado, que Él vino a mostrar. Y Jesús nos mostró con su ejemplo, con su testimonio de vida, ser quien decía que era. Y eso fue lo que hicieron los primeros discípulos. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Una iglesia que crece, usted que quiera crecer, pues no hay otra manera sino imitar al perfecto, imitar a Jesús. En otro texto bíblico dice la palabra, en 1 Corintios 11, versículo 1. El apóstol Pablo, vea lo que dice. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Estas palabras son de grueso calibre. Un hombre, una mujer que se atreve a decir, imítenme a mí, porque yo soy capaz de imitar a Cristo, es porque es una persona que ha tenido crecimiento y madurez como Cristo. Para poder crecer como iglesia, necesitamos practicar 3 aspectos en nuestra vida. Crecer, perseverar en los hábitos espirituales. Amado hermano, pero también necesitamos crecer, avanzar en la visión que Dios nos ha dado. Y necesitamos también crecer como modelos, como ejemplo de personas. Así la gente que está allí afuera, entonces va a querer venir a esta congregación, conectarse, estar aquí con nosotros y también servir a Dios. Porque van a decir, yo quiero estar ahí en este lugar. Y la pregunta en esta mañana
es: ¿qué estás haciendo para crecer como persona, como creyente, como miembro de la familia de Dios o de esta? Yo he decidido cerrar este mensaje con una frase. Y la frase dice: los jardines se ven hermosos cuando ellos se ven florecidos.